Hola, en este video voy a explicar sobre los carbohidratos. La palabra carbohidrato es muy fácil de entender. Si tomamos en cuenta que por cada carbono tenemos agua, de ahí el nombre, carbono hidratado. No siempre, pero digamos que funciona. Hay varias formas de representar los carbohidratos. En este video voy a explicar cómo reconocerlas. El término carbohidrato se va a aplicar a una gran variedad de sustancias químicas, digamos que más o menos similares en su estructura, pero muy diferentes en su función. En principio, y la función principal de los azúcares es que poseen enlaces de alta energía. Sus electrones en los enlaces covalentes son de alta energía. Por lo tanto, el metabolismo puede utilizar esta capacidad de almacenar energía que tienen los enlaces para liberarla. Es decir, van a ser utilizados como fuente de energía. Y recordemos que esta es la definición de un alimento. Los carbohidratos son el principal grupo de alimentos, especialmente una molécula que se llama glucosa. Este alimento lo producen los autótrofos a través de la fotosíntesis. Pero también recordemos que los autótrofos producen su alimento para consumirlo. Los heterótrofos consumimos a estos autótrofos y utilizamos los enlaces de las moléculas producidas por los mismos para nuestro metabolismo. Hay más funciones que vamos a ir viendo conforme se desarrolla el video. Vamos con algunos aspectos de la estructura de un azúcar. Hay dos maneras en que podemos ver que se representan: una forma de hexágono o una forma cerrada, como un anillo. En este caso, los anillos son de dos tipos: de 6 lados o un hexágono, o de 5 lados o un pentágono, que en este caso no está, pero ahorita vamos a ver un ejemplo. Los hexágonos se llaman piranosas. Los pentágonos se llaman furanosas. En principio, todos los carbohidratos van a tener la terminación osa. Una molécula que forma un hexágono va a ser una piranosa. Una molécula que forma un pentágono va a ser una furanosa. Veamos el ejemplo del azúcar de 6 carbonos que está en el centro. Esa es la forma abierta. Las formas abiertas son las maneras en que ocurren los carbohidratos en la naturaleza cuando están en forma pura. Pero normalmente van a estar hidratados, van a estar disueltos en agua. Al disolverse en agua, entonces esta molécula en forma de escalera va a cambiar su configuración y se va a formar una molécula en forma cerrada. Ahora vamos a ver cuando explique los isómeros. En principio, recordemos que una manera de definirlos mucho más técnica son largas cadenas de carbono polihidroxiladas. Generalmente hay un carbohidrato donde usted observa o un aldehído o una cetona con varios grupos OH, como en este caso. Vemos el esqueleto de átomos de carbono, que es la columna vertebral de la molécula. En el carbono 1 podemos ver un aldehído, y en el carbono 2 a 6 podemos ver varios grupos OH. En este caso sería un aldehído polihidroxilado. Puede haber también una cetona. La molécula que se encuentra a la derecha, o la molécula de heparina que está al lado izquierdo, no se parece en nada a esta molécula central, pero en realidad es la misma molécula dibujada diferente en forma cíclica. Podemos ver esos átomos de carbono donde están estos vértices. Estando por aquí el carbono 1, no tenemos que saber cuál es ese carbono en este curso, pero este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto carbono. Ahí están los 6 carbonos. Y esto
va a estar polihidroxilado. De esta manera puedo reconocer un carbohidrato. Recordemos que los carbohidratos van a terminar siempre en osa, la terminación osa, como la glucosa, la sacarosa, la ribosa, desoxirribosa, etc. En principio son, además de alimento, parte estructural de seres vivos, como por ejemplo las plantas y los hongos, en donde van a formar parte importante de la pared celular. En el caso de las plantas, recordemos que estaba formado por varios polisacáridos, entre ellos la celulosa, pero no es la única, la hemipectina, por ejemplo, la lignina, son carbohidratos, y en el caso de las plantas, por la quitina. En el caso de los hongos, por la quitina. Si clasificamos los carbohidratos por las reacciones de hidrólisis, vamos a encontrarnos varios tipos. Vamos a ver en esta filmina una forma de clasificarlos, similar a la que vamos a utilizar en el curso. En la reacción de hidrólisis vamos a romper el enlace químico que me une dos carbohidratos. Y de acuerdo a ello, entonces, utilizando una molécula de agua, al romper esos enlaces, vamos a tener varias posibilidades. Es decir, las moléculas grandes, al ser rotas, liberan moléculas más pequeñas. Estas pueden ser, por ejemplo, los monosacáridos. Un monosacárido o azúcar simple puede ser clasificado de varias formas. Entre ellas, si es un aldehído, por lo que va a llamarse una aldosa, o si es una acetona, por lo que va a llamarse una acetosa. Y también pueden ser clasificados de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono. Si hay 3 átomos de carbono, tenemos una triosa. Si hay 4, una tetrosa. 5, una pentosa. 6, una hexosa. Y así sucesivamente. En el caso de la glucosa, que tiene 6, es un tipo de hexosa. Otra manera de ver la clasificación es ya cuando tenemos azúcares formados por 2, 3, 4, etc. tipos de azúcares. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes, pero ser 2 hasta más. De esta manera, por lo menos en esta clasificación, podemos encontrar los oligosacáridos. Oligo significa algunos, por lo tanto, cuando hay más de 2, podríamos hablar de un oligosacárido. Pero estos oligosacáridos pueden ser los disacáridos, que tienen 2, trisacáridos, que tienen 3, tetra, que tienen 4, penta, que tienen 5, etc. Un disacárido entonces tiene 2 monosacáridos. Un trisacárido entonces tiene 3 monosacáridos. Los polisacáridos, que dependiendo del texto van a ser de más de 8. Un polisacárido va a estar formado por más de 8 unidades de monosacárido. Veámoslo entonces resumido de esta forma. Según la manera en que reaccionan las moléculas a las reacciones de hidrólisis, se van a tener monosacáridos formados por una unidad, disacáridos por 2 unidades, oligosacáridos, para hacerlo más corto, de 3 a 8, y más de 8 serían polisacáridos. Aquí podemos ver una molécula de monosacárido que tiene una acetona. En el carbono 2 podemos ver que tiene una acetona. Y luego tiene varios grupos OH. 1, 2, 3, 4, 5 grupos OH. Podemos ver que es polihidroxilado. Además es una molécula con 6 carbonos, por lo tanto es una hexosa. Esta es la molécula de fructosa, de hecho. Con respecto a la hidrólisis se va a presentar en el enlace químico que se une o que une
dos moléculas de azúcar, dos o más moléculas de azúcar. En este caso podemos ver que si yo rompo este enlace químico que está formado por un átomo de oxígeno central, este es el enlace que vamos a llamar enlace glucosídico, es decir, que une dos azúcares, o glúcidos, que es una manera también de decirles. Al romper este enlace se van a producir dos unidades, por lo tanto esto representa a un disacárido. Los monosacáridos más importantes son aquellos que ya hemos visto en el curso, como el azúcar, glucosa, en el caso de la respiración celular, ribosa, desoxirribosa, en el caso del ADN y el ARN. Pero hay más ejemplos, como por ejemplo la fructosa, que es el azúcar de la fruta, y la galactosa. Estos son azúcares simples monosacáridos, no van a responder a la hidrólisis. La glucosa es el azúcar más importante porque es el que se utiliza universalmente para la respiración celular. A través de la glucosa se obtiene energía por medio de una serie de reacciones metabólicas, como la glucólisis, la descarboxilación del piruvato, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, que producen energía. La glucosa puede almacenarse en una molécula más grande que funciona entonces guardando y liberando gradualmente la concentración de azúcar. Esta glucosa se almacena en el hígado o en el músculo, como ya hemos visto. La molécula que forma estos depósitos de glucosa es el glucógeno. En las plantas esta molécula se llama almidón. En los animales el almidón, que es muy similar, químicamente tiene sus diferencias, ahora las vamos a ver, se llama glucógeno. ¿Dónde se almacena? Depende. En las plantas, en los amiloplastos. En los animales se va a almacenar en inclusiones citoplasmáticas a nivel de la célula del hígado o la célula muscular. Aquí podemos ver una glucosa de forma abierta. Aquí podemos ver un grupo carbonilo. Ese grupo carbonilo que forma un aldehído en este caso. Es decir, aquí tengo una aldosa. Podemos ver cómo se va plegando y va a formar una estructura cerrada como esta o como esta. Ambas estructuras son casi iguales, pero veamos que tienen en esta región rosada una pequeña diferencia. Los átomos están al revés. Esta configuración de la molécula hace que en realidad, a pesar de que se trata de la misma sustancia, a veces, no siempre, se presentan situaciones que hacen que haya diferentes propiedades físico-químicas. Tal vez la manera en que ambas formas desvían la luz cuando pasa un rayo de luz a través de una disolución en la que están presentes no es la misma. Algunas van a desviar el rayo de luz hacia la derecha y otras hacia la izquierda. Inclusive este tipo de moléculas se llaman moléculas quirales. En algunos tipos de medicamentos pueden producir efectos secundarios no deseados. Un ejemplo famoso fue una molécula que se utilizó para ayudar al desarrollo embrionario en los niños en los años 60 en Europa, y que una de las dos formas resultaba tóxica y producía mutaciones, haciendo que nacieran niños con algunas deformidades. Actualmente el medicamento se retiró, pero antes no se sabía que existían diferentes propiedades físico-químicas y efectos diferenciales en las moléculas que presentan esta configuración de tener un átomo, en un caso con el grupo OH para abajo y en otro caso con el grupo OH para arriba. Este tipo de moléculas se van a llamar anómeros. Los anómeros en este caso son cíclicos porque forman una molécula en forma de hexágono. Los anómeros entonces son isómeros de azúcares de más de 5 átomos de carbono que forman una estructura cíclica, y al menos en uno de sus carbonos tienen entonces una diferencia en la ubicación del grupo hidroxilo. Estos isómeros son moléculas que tienen los mismos átomos, solo que están ubicados de formas diferentes. Podemos ver
que ahí radica la diferencia. Vamos a ver algunos ejemplos de azúcar. En este caso veamos la D-glucosa y la L-glucosa y veamos cómo es aquí donde vamos a encontrar esta diferencia. Las demás partes de la molécula tienden a ser también, si pensamos que aquí hay un espejo, una imagen especular de la otra. Aquí podemos ver otra molécula en forma cerrada, y aquí otras proyecciones. Esas son las tres maneras de representar las moléculas por aquello que las veamos en algún libro o en alguna página. Pero veamos un poco más detenida las moléculas. Observemos, por ejemplo, acá la forma cerrada de la glucosa, una molécula en forma de pentágono que se llama arabinosa. Veamos que la arabinosa tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Es una pentosa, tiene 5 átomos de carbono. Forma una estructura en forma de pentágono. Recordemos que se llamaban furanosas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices que corresponden a 6 carbonos. Por lo tanto, es una hexosa. Y podemos ver que tiene una estructura en forma de hexágono que se llamaba una piranosa. Aquí tenemos la fructosa, que es una cetosa en forma abierta. Es una cetosa porque podemos ver que aquí tiene un grupo cetona. Tengo la misma glucosa que estamos viendo aquí arriba, pero ahora en forma abierta. Observemos que aquí se puede apreciar un aldehído. Aquí está la ribosa, que es el azúcar de la ARN, en forma abierta y en forma cerrada. Veamos que la ribosa forma un furano, o sea, una molécula de 5 lados, un pentágono. Y observemos también que la ribosa es una aldosa, porque tiene un grupo aldehído. Aquí vemos la fructosa, que está aquí arriba, pero en su forma cerrada, en la forma de silla. Pensemos que esto fuera como una silla. Y aquí podemos ver la desoxirribosa, que es muy similar a la ribosa, solo que observemos que en este carbono, que sería el carbono número 2, aquí hay un grupo OH y aquí no hay nada. Recordemos que cuando no hay nada, lo que realmente existe es un átomo de hidrógeno. Los disacáridos van a ser moléculas de azúcar formadas por 2 unidades de monosacáridos. Algunos ejemplos son la sacarosa, el azúcar de mesa, que podemos ver que está formada por la fórmula química, vamos a leerla un momento, alfa D glucopiranosil 1,2 beta D fructofuranócido. Este nombre es muy extraño, pero en realidad alfa significa que el oxígeno en el carbono 1 va para abajo. Beta significa que el carbono 2 tiene el oxígeno para arriba. Por eso tiene esta forma como de Z invertida. El enlace se va a llevar entre el carbono 1 y el carbono 2 de estas 2 azúcares. Este es el enlace glucosídico. 1, 2 significa la manera en que se configura ese enlace glucosídico. Fructo por fructosa, gluco por glucosa, piranosil por el pirano que está aquí, la molécula de 6, el hexágono, y furanócido por la molécula de 5, el pentágono que está de este lado. Esos nombres no son importantes, nosotros simplemente vamos a llamarla sacarosa, formada por glucosa y por fructosa. También tengo la lactosa, el azúcar de la leche, que está formada por la galactosa, aquí, y por la
glucosa acá. Observemos cómo hay algunas diferencias, básicamente en este carbono, en el carbono 4. Aquí está la maltosa, el azúcar de la malta. La malta es un cereal del cual se pueden sacar, por ejemplo, la cerveza. En este caso está formada por 2 moléculas de glucosa. Si rompemos esos enlaces químicos, obtenemos 2 moléculas diferentes. Por eso la maltosa es un disacárido. Pero si vemos bien, tenemos los polihidróxidos, es decir, son moléculas polihidroxiladas y forman, recordemos, estructuras cerradas en forma de hexágono o pentágono. Eso es para verificar que estamos viendo una molécula de azúcar. Aquí también podemos ver el enlace glucosídico y también podemos ver cómo cada una de estas moléculas tiene sus grupos OH. Otro ejemplo, vamos a ver algunos azúcares. Todos estos son moléculas de disacárido. En cada uno de ellos puedo observar los enlaces glucosídicos. Recordemos que el enlace glucosídico es el que une las moléculas de azúcar. Veamos primero la forma de furano o de pirano, furano de 5, pirano de 6, que podemos fácilmente reconocer en estas moléculas. Vemos los enlaces glucosídicos y vemos los grupos hidroxilo repetidos muchas veces. Por ejemplo, en la trealosa, por ejemplo, en la sacarosa, por ejemplo, en la maltosa, por ejemplo, en la lactosa, igual en la isomaltosa. Todos son moléculas de azúcar y se pueden diferenciar muy sencillas una del otro. Los oligosacáridos van a ser moléculas formadas por 3 hasta 8 unidades de monosacárido. Recordemos que si tenemos 3 sería un trisacárido, 4 un tetrasacárido, 5 un pentasacárido, 6 un hexasacárido, 7 heptasacárido y 8 octasacárido. No lo confundamos con triosa, tetrosa, pentosa, hexosa, etc. Eso era únicamente en el caso de los monosacáridos. En este caso vamos a tener, por ejemplo, una molécula, como podemos ver, formada por 4 azúcares. Sería un tetrasacárido. Aquí podemos ver una molécula formada por 5 azúcares, un pentasacárido. Aquí podemos ver una formada por 4, tetrasacárido, formada por 5, pentasacárido. Una, en realidad son 2 moléculas repetidas, 2 trisacáridos diferentes. Y aquí nuevamente otro pentasacárido. Es muy fácil, una vez que ya entendemos cómo se dibujan los azúcares, poderlos reconocer en las estructuras diferentes. También recordemos ver, por ejemplo, en este de acá, aquí podemos ver el enlace entre 2 oxígenos, entre 2 azúcares por medio de un oxígeno, igual que aquí, aquí y aquí. Podemos ver los diferentes enlaces glucosídicos, por ejemplo aquí, aquí, aquí y aquí. Se llaman enlaces glucosídicos. Por ejemplo, en estas moléculas de acá podemos verlo en esta posición y en esta posición. Algunos oligosacáridos vienen a ser realmente importantes en proteínas de membrana. Se conjugan con proteínas de membrana, por ejemplo, y recordemos que forman los antígenos y algunas veces estructuras receptoras.
los que habíamos visto anteriormente en el capítulo de genética, cuando hablábamos de los grupos sanguíneos. Recordemos que muchos eran azúcares unidos a proteínas, es decir, glucoproteínas. Estas glucoproteínas estaban formadas por una cadena de proteínas y algunos azúcares. En este caso, oligosacáridos, que forman, recordemos, de 3 hasta 8 unidades. Los polisacáridos son carbohidratos que tienen más de 8 unidades. Los más importantes son la celulosa, la quitina, el glucógeno y el almidón, que ya hemos hablado de ellos en el curso. Cuando los polisacáridos se forman con proteínas o con lípidos, forman compuestos de importancia a nivel orgánico. Por ejemplo, esa es la forma de representar un polisacárido. Veamos las cadenas formadas por diferentes moléculas de azúcar, en este caso moléculas de 6 lados, hexágonos, piranosas, y cómo la molécula se puede representar como una cadena de hexágonos que se unen. Esa es una manera de representar, para no hacer esas estructuras tan cansadas con tantos átomos, se puede representar de esta forma. La molécula de almidón es el polisacárido más importante en plantas, es reserva energética y forma también parte de los tejidos vegetales. Se almacena en los amiloplásticos. Están formados por moléculas de glucosa que se repiten infinitamente. La molécula de almidón se representa de esta forma. Podemos ver cómo, donde están estas flechas, vemos las ramificaciones, que son este tipo de un enlace químico, y donde se ve que están enlazadas en forma lineal, se tiene este otro tipo de enlace. Es decir, hay dos tipos de enlace glucosídico. El enlace 1,4, que es el enlace liso o lineal, y el enlace 1,6 entre el carbono 1 y el carbono 6 de las moléculas, que forma estas ramificaciones que están aquí señaladas con una flecha. En el caso de los animales, el glucógeno tiene la misma configuración, solamente que la molécula que se almacena en el hígado o en el músculo es mucho más ramificada, como podemos ver en esta representación, o bien como podemos ver en estas representaciones, son moléculas de glucógeno. La diferencia entre el glucógeno y el almidón es el grado de ramificación. En el glucógeno, el azúcar polisacárido está más ramificado que en el caso de las plantas. La celulosa era otro polisacárido que en este caso tiene función estructural y no es reserva de alimento, que forma parte de la pared celular. Está también formada por moléculas de glucosa que se repiten de forma indefinida. Es una estructura formada por cadenas largas de átomos de moléculas de azúcar que forman capas, como podemos ver en esta fotografía a microscopio electrónico, donde se ven estas fibras que representan estas capas de moléculas de polisacárido. La quitina, habíamos hablado de ella anteriormente, también tenía función estructural, en este caso formando la pared celular de los hongos, pero también formando el esqueleto externo que presentan los artrópodos. La molécula de quitina está formada, como podemos ver, por una serie de moléculas de 6 lados, piranosas, y en este caso la unidad que se repite no es la glucosa, sino que se llama N-acetilglucosamina. N-acetilglucosamina. N por este nitrógeno que está aquí, acetil porque está pegado un grupo acético o un grupo acético al nitrógeno, y como tiene una amina, tenemos entonces la terminación amina. N-acetilglucosamina, una amina que tiene un grupo acetil unido a una glucosa. Otros azúcares que tienen diferentes funciones son, por ejemplo, el ácido ascórbico o el escorbato. Está relacionado con la glucosa, es decir, a partir de la glucosa se puede producir ácido ascórbico. El nombre común de esta sustancia es la vitamina C. La vitamina C es un potente antioxidante, es decir, es una molécula que
evita que otras sustancias que son oxidantes, dañinas para el cuerpo, hagan daño. Es importante en procesos como la absorción de hierro y la reparación de los tejidos conectivos, por ejemplo, al producir las moléculas de colágeno. Por eso es importante para la cicatrización, especialmente en vasos sanguíneos. Hay una reacción de oxidación y el ácido ascórbico se transforma en ácido dehidroascórbico. Algunos sacáridos, también algunos azúcares, van a tener otras funciones, especialmente funciones estructurales. Y hay algunos muy importantes en el caso de los fisioterapeutas. Por ejemplo, el ácido hialurónico. Por eso, también el condoitin sulfato. Estas dos moléculas, formadas por una repetición N, esta N pequeñita significa que este bloque se repite muchas veces. En el caso del ácido hialurónico está formada por dos azúcares, el ácido beta-glucurónico y la N-acetilglucosamina, que es la misma de la quitina. Estos dos azúcares se van a unir formando bloques y el polisacárido resultante se llama ácido hialurónico, el cual es muy importante especialmente a nivel de dar soporte a los tejidos, especialmente los tejidos de tipo animal. Por eso se utiliza mucho en tratamientos de estética. El condoitin sulfato está formado por ácido beta-glucurónico y sulfato de N-acetilgalactosamina, otro azúcar. En este caso, estas dos moléculas se van a unir entre sí y formar en repetición en este bloque este condoitin sulfato. Esta sustancia está presente en el interior de las bursas. Recordemos que las bursas son unas bolsas que se disponen en las articulaciones entre los huesos que previenen que haya un golpe mecánico que los desgaste. Son como, podemos decir, un sistema de amortiguación que existe en las articulaciones. Esto es importante entonces a nivel de, en este caso, la regeneración de tejido. Probablemente muchos han escuchado que hay un daño en los meniscos y que se regó el líquido y que hay que hacer una infiltración. En realidad, estas bursas son como bolsas llenas de esa sustancia que tiene una textura líquida, y si se revientan, entonces esta almohadilla hidráulica se rompe y ya no va a producir el mismo efecto de amortiguar el golpe entre dos huesos en una articulación. Otro importante polisacárido es la heparina, que es un anticoagulante. La heparina está formada por glucosamina sulfatada y ácido hialurónico sulfatado. Los carbohidratos también habíamos hablado que se podían clasificar de acuerdo al número de carbonos en el caso de los monosacáridos. Recordemos que había triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, etc. Pero también pueden clasificarse según su grupo funcional, es decir, como acetonas o aldehídos. Aquí tenemos una cetosa porque tiene un grupo ceto. En este caso este azúcar se llama fructosa, es una hexosa también. Ahí tenemos el grupo cetona. O tenemos también la posibilidad de tener otra hexosa, como en este caso la glucosa, que tiene también 6 carbonos, pero veamos que el grupo funcional es diferente, una cetona. De esta manera entonces terminamos el tema de los carbohidratos.